Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en este vídeo vamos a seguir con la serie de vídeos que empecé hace ya bastantes semanas, en las que voy recorriendo cada una de las selecciones del draft y valorando quién es el mejor jugador en activo que ha sido seleccionado en cada pick, no teniendo en cuenta la carrera de cada jugador o el futuro de cada jugador si son jugadores jóvenes, sino pensando únicamente o puramente en la mejor temporada que ha tenido cada jugador. Y llegamos ahora a los picks del 20 al 11, estamos en la penúltima edición ya. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis. Y ahora ya sí, voy a empezar. Estos son vídeos que estoy grabando por adelantado, dado que estaré de vacaciones cuando los veáis publicados. Voy a grabar del tirón prácticamente los picks del 20 al 11 y luego del 10 al 1. Y en estos picks del 20 al 11 va a haber básicamente una elección, la número 13, donde sé que va a haber críticas seguro. En las elecciones del 10 al 1 va a haber varias cosas donde, bueno, una vez más os recuerdo que aquí estoy valorando la mejor temporada de un jugador. O sea, si a día de hoy, para una temporada, tuviera que escoger a un jugador en ese pick en su mejor momento, eso es lo que estoy valorando y lo que estoy seleccionando. O sea que, una vez más, no tengáis en cuenta que un jugador tiene 19 años o 20 o 21 y puede acabar siendo increíble. A día de hoy, a lo mejor hay un jugador de 28 años que tuvo una temporada mejor y que creo que si lo necesitara para ganar un partido hubiera optado por él. Y ese es un poco mi proceso de selección, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar entonces con el pick número 20. Y en el pick número 20 hay un par de jugadores interesantes, pero para mí, a día de hoy, el mejor jugador en activo en la NBA que ha sido seleccionado con el pick número 20 es Caris LeVert. Caris LeVert está ahora mismo en los Indiana Pacers, va a tener una temporada muy buena probablemente este año si se mantiene sano. Espero de él muchas cosas. De hecho, probablemente sí, voy a hacer antes un vídeo sobre Caris LeVert como posible All-Star, porque lo tengo ya preparado también y lo voy a publicar antes. O sea que ya habéis visto mi vídeo de Caris LeVert, posiblemente. Si no lo habéis visto, lo tendréis por aquí si me da tiempo a enlazar las cosas. Pero bueno, Caris LeVert es un jugador que esta temporada probablemente ha tenido su mejor año, dado que ha promediado por encima de 20 puntos por partido en la temporada. Como siempre, ha estado un poco lesionado, esta vez por motivos muy serios. Le encontraron básicamente un cáncer en un riñón, pero parece ser que lo encontraron a tiempo. Y Caris LeVert es un jugador que esta temporada promedió 31,6 minutos de juego, 20 puntos, 4,6 rebotes y 5 asistencias. Está mejorando mucho como playmaker, con 5,5 triples intentados, un 44% en tiros de campo y un 33% desde 3. La mayor carencia de Caris LeVert a lo largo de su carrera ha sido su tiro de 3, que está ahí, es capaz de meter triples, pero no es un buen triplista. Y si sigue desarrollándose en ese aspecto y sobre todo se mantiene sano, creo que LeVert va a tener una temporada muy buena y estamos hablando al final de un buen jugador de 27 años. Otros dos jugadores que fueron seleccionados con este pick y son dignos de mención son Evan Fournier, que es posible que haya tenido alguna temporada cercana a la mejor temporada de Caris LeVert, pero yo sinceramente me quedo con LeVert, y Matisse Thybulle, que es uno de los mejores defensores jóvenes y uno de los defensores en general de la NBA, pero todavía tiene mucho que trabajar en ataque como para ser valorado por encima de estos, así que lo dejamos ahí de momento y pasamos al pick número 19. En la elección número 19 tenemos precisamente un compañero de equipo de Matisse Thybulle como el mejor pick 19 en activo, y ese para mí es Tobias Harris. Tobias Harris nunca ha sido All-Star, es verdad, pero ha estado muy cerca en varias ocasiones, ha tenido temporadas rozando el 50, 40, 90, con casi 20 puntos por partido, y eso no es ninguna broma. Tiene sus carencias a nivel defensivo, no es terrible, pero no es bueno, pero es un ala pivot grande, capaz de hacer un poco con el balón en las manos, un muy buen tirador y un jugador bastante completo, que en su mejor temporada en el año 2018-2019 promedió 34,7 minutos de juego por partido con 20 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, casi 5 triples intentados con un 49% en tiros de campo y un 40% desde 3. En aquel momento Tobias Harris tenía 26 años y estaba en la temporada buena que tuvo con los Clippers antes de ser intercambiado durante ese año a los Philadelphia 76ers, y ese fue el año donde el tiro de Kawhi Leonard, la derrota al final de los 76ers contra los Toronto Raptors con Jimmy Butler, era un año muy bueno donde Tobias Harris fue mejor en los Clippers, es verdad, pero también jugó muy bien en los 76ers. Y otros dos jugadores en activo, uno de hecho no tiene equipo este año, pero digamos que todavía sigue buscando equipo como mínimo y podría jugar esta temporada, que fueron seleccionados con este pick número 19, son John Collins, que para mí de momento está por debajo de Tobias Harris. Al final la habilidad de tiro y de creación, aunque no sea increíble, Tobias Harris se queda por encima de la de John Collins, pero sigue mejorando y no me sorprendería que un año 2 John Collins para mí sea un mejor pick 19 que Tobias Harris. Y luego es verdad que aquí hay un All-Star, pero no quiero ponerlo ahí arriba aún así, que es Jeff Teague. Jeff Teague en su momento los Atlanta Hawks era un base muy sólido realmente, pero creo que al final me quedo con el mejor Tobias Harris que el mejor Jeff Teague. Pasamos a la elección número 18 y aquí sospecho que alguna persona se va a oponer y me va a decir que estoy confundido. Me parece correcto, esto al final es algo que podemos debatir todos y os animo a que lo pongáis en los comentarios, aunque no esté muy en activo porque estaré de vacaciones, intentaré ver los comentarios. Pero para mí el pick 18 mejor ahora mismo en activo es Eric Bledsoe.
No es Eric Bledsoe, el Eric Bledsoe de los Suns, pero en su momento era un jugador muy bueno, un muy buen defensor que aprovechaba su potencia física pese a ser un jugador bajo y no era un buen tirador, es verdad, pero tiraba a nivel decente desde 3 y como no jugaba los playoffs con los Suns tampoco importaba que fuera un desastre en playoffs. El mejor Eric Bledsoe en la temporada 2016-2017 con 27 años de edad promedió 33 minutos de juego por partido con 21,1 puntos, casi 5 rebotes y más de 6 asistencias, 4,7 triples intentados con un 34% desde 3 y un 43% en tiros de campo con muy buena defensa. Este Bledsoe al final era un muy buen jugador, había gente que creía que estaba en una trayectoria de convertirse en All-Star, resultó no ser así, pero es eso, es un jugador que realmente en su mejor momento era muy bueno y aún a día de hoy en el rol adecuado todavía puede aportar por lo menos en temporada regular. El principal rival de Eric Bledsoe y alguien que entiendo que haya gente que quiera considerar por encima, pero he decidido valorar la defensa de Bledsoe y la aportación superior en ese año, es J.R. Smith. El mejor J.R. Smith en los Denver Nuggets y sobre todo en los New York Knicks, donde acabó siendo un sexto hombre del año, incluso después como role player 3&D en los Cleveland Cavaliers, era un jugador muy bueno, con poca cabeza es verdad, pero realmente bueno, pero lo he decidido dejar un poco por debajo y a día de hoy J.R. Smith ya oficialmente no está en la NBA, hizo lo que pudo, pero ya podría incluso dejarlo fuera de esta lista, otro motivo para mantener a Bledsoe por encima, porque ahora mismo es golfista universitario, básicamente. Y el otro pick 18 destacable es Jamal McGee, que empezó muy mal su carrera, pese a haber sido un jugador con mucho potencial. Las críticas de Shaquille O'Neal realmente no machacaron, pero poco a poco fue alargando su carrera y ya lleva unos cuantos anillos y se ha convertido en un muy buen center suplente. Llegamos al pick 17 y aquí hay una subida considerable de calidad, porque si Eric Bledsoe era un buen defensor y un jugador que en su mejor momento era sólido en ataque, llegamos ahora a Jrue Holiday, que es lo mismo pero muchísimo mejor, y precisamente los intercambiaron por un motivo, ¿no? Holiday en los New Orleans Pelicans en su mejor temporada en 2018-2019 promedió 21,2 puntos por partido, o sea, más o menos lo mismo que Bledsoe con 35,9 minutos de juego, 5 rebotes y 7,7 asistencias con 5,4 triples intentados y un 33% desde 3. Holiday es otro jugador que no tira muy bien de 3, tiene sus momentos, pero no es un buen triplista, pero anotó un 47% en sus tiros de campo y al final estamos hablando de un jugador que en aquel momento tenía 28 años y era considerado ya uno de los mejores defensores de perímetro de la NBA y sigue pasando a día de hoy. Los jugadores no paran de decir que Jrue Holiday es increíble y en las finales en ataque fue desastroso, creo que 4 de los partidos o una cosa así, pero a nivel defensivo fue increíble, tuvo una defensa fundamental de hecho contra Devin Booker al final de un partido y al final es un jugador que con el pick 17 no ha sido ninguna broma. Otros dos jugadores seleccionados en este pick destacable son su compañero de equipo Donte DiVincenzo y por encima de él Dennis Schroeder, que sí ha tenido un año raro, sobre todo por una agencia libre rara más que el año, pero Schroeder es realmente bueno, para mí no es superior a Jrue Holiday, pero en sus mejores momentos Dennis Schroeder es un muy buen anotador y bastante sólido a nivel defensivo. Llegamos a la elección número 16 y aquí tenemos un jugador que de hecho jugó un año en los 76ers, no sé si compartió equipo con Jrue Holiday en aquel momento, pero ese jugador es Nikola Vucevic, que es un muy buen center, un muy buen anotador en el poste, que aún por encima ha desarrollado muchísimo su tiro de 3 y ahora mismo es un realmente buen triplista, un rebotador de élite, un jugador que tiene que mejorar a nivel defensivo, es verdad, pero estamos hablando al final de un muy buen center ofensivo que este año ha tenido una temporada muy buena. Estamos hablando de que Vucevic ha promediado 33,5 minutos de juego por partido y más de 23 puntos con casi 12 rebotes, casi 4 asistencias, que no es poco para un center ofensivo como él, 6,3 triples intentados con un 40% desde 3 y un 48% en tiros de campo. Nikola Vucevic está en el mejor momento de su carrera con sus 30 años de edad y es un jugador realmente productivo para haber sido seleccionado con ese pick número 16. Otros jugadores destacables que han sido seleccionados en esta posición son, para empezar, Terry Rozier, que en los Boston Celtics al principio de su carrera apenas jugaba, después se convirtió en Scary Terry con ese momento en el que llegaron a finales de conferencia con Jason Tatum siendo un rookie, Jaylen Brown siendo un jugador de segundo año y Terry Rozier siendo Scary Terry, pero tras eso acabó firmando un contrato con los Charlotte Hornets que en su momento parecía excesivo y acabó siendo un muy buen contrato, acaba de firmar una extensión y se ha convertido en un jugador muy bueno, pero de momento yo valoro a Nikola Vucevic por encima. Y otro jugador que fue seleccionado con el pick número 16 es precisamente un center de la misma región que Nikola Vucevic, aunque no del mismo país, y ese jugador es Jusuf Nurkic, que llevó un par de temporadas flojas debido a una lesión de pierna de la que se ha recuperado, pero parece que no está al 100%, pero en su mejor momento Nurkic era un muy buen complemento para CJ McCollum y Damian Lillard y un jugador realmente sólido. Al principio del vídeo dije que lo más polémico iba a ser el pick número 13, pero se me había olvidado esto totalmente. Tenía que coger fuerzas porque llega el pick número 15 y aquí básicamente hay dos jugadores que son Kawhi Leonard y Giannis Antetokounmpo y tengo que decidir entre uno de estos dos a quién me quedaría si tuviera que escoger a uno y yo personalmente me quedo con Kawhi Leonard.
Giannis Antetokounmpo ha tenido una carrera increíble, es todavía más joven y puede seguir batiendo récords y siendo un jugador increíble. Y a nivel de números estadísticos en una temporada individual, Giannis Antetokounmpo ha sido mejor, los dos han sido jugadores defensivos del año, pero al final, si tengo que escoger el mejor momento, el momento cumbre de un jugador y de otro, me quedo con Kawhi Leonard, que es un muy buen defensor, un muy buen jugador ofensivo también, y un jugador que además tiene algo que no tiene Giannis Antetokounmpo, que es la capacidad de cerrar partidos, un muy buen juego de media distancia, es un muy buen tirador de tiros libres, aunque Antetokounmpo lo fuera en ese partido en las finales, que tiró 17 de 19, pero ese no es Antetokounmpo normalmente. Kawhi Leonard al final me parece un jugador más completo, que puede hacer más cosas por sí mismo, y por eso si tengo que escoger entre los dos son muy buenos, pero yo me quedo con Kawhi Leonard. Y precisamente su mejor temporada a nivel estadístico, que no es tan buena como las de Antetokounmpo, y como decía antes, fue el año pasado, donde promedió 32 minutos de juego, 27 puntos y 7 rebotes con 5 asistencias, 5,7 triples intentados con un 47% en tiros de campo y un 38% desde 3. Cuando realmente necesitas ganar un partido, Kawhi Leonard, si está sano, puede ayudar, y mucho. Y obviamente muy justillo, pero por detrás tenemos a Giannis Antetokounmpo, que me parece muy adecuado que alguien quiera priorizarlo por encima de Kawhi Leonard, pero yo me quedo con Kawhi. Y luego, un poquillo por debajo, solo un poquillo, tenemos a Kelly Oubre Jr. como el tercer mejor pick número 15 en activo. No hay color, la verdad, es un jugador bueno, desde luego, pero en comparación con las dos superestrellas de las que estamos hablando, Kelly Oubre Jr. desluce un poco. Vamos ahora al pick número 14, y para mí, de entre todos los jugadores en activo que han sido seleccionados en este pick, yo me quedo con Bam Adebayo, que todavía es un jugador muy joven, un muy buen defensor, que sigue desarrollándose a nivel ofensivo y que este año ha tenido su mejor temporada, promediando 33,5 minutos de juego, casi 19 puntos y 9 rebotes, 5,4 asistencias, un tapón, un 57% en tiros de campo, que es una cifra muy buena para ese nivel de producción, y un 80% en tiros libres. Bam Adebayo a día de hoy todavía no tira desde 3, pero está expandiendo su rango desde media distancia, es un tirador de tiros libres decente, es un muy buen pasador para ser un center, y es un defensor realmente bueno y versátil, por lo que a mí me gusta más que la mayoría de jugadores seleccionados en este pick. Y precisamente tenemos otro pick número 14 muy bueno, que probablemente acabe siendo un All-Star, puede que incluso este año, Michael Porter Jr. Y a día de hoy, yo si tuviera que elegir el mejor momento de uno o de otro, me quedo con el de Bam Adebayo, pero los dos tienen carreras muy prematuras y no me sorprendería que Michael Porter Jr. acabe siendo mejor a la larga por su potencial ofensivo, pero al final lo completo que es Bam Adebayo me hace quedarme con él. Y luego ya bajando bastante el nivel, pero con un jugador todavía muy bueno, que de hecho fue Michael Jordan durante un par de semanas, tenemos a TJ Warren. Pick número 13, y aquí creo que más gente todavía se va a molestar que en el caso del pick número 15, pero la cosa básicamente está entre Devin Booker y Donovan Mitchell. Os adelanto que el tercer jugador está Clavin, que no es ninguna broma, pero está de tercero, no compite con los otros dos. Y entre Devin Booker y Donovan Mitchell, escogiendo el mejor momento de uno de los dos, yo me quedo con Donovan Mitchell. Lo que vi en la burbuja para mí es suficiente para quedarme con él, y aún así a nivel estadístico esta temporada de Donovan Mitchell me ha parecido mejor que la de Devin Booker. Es verdad que Booker ha liderado junto a Chris Paul, en cierto modo coliderado un equipo a las finales de la NBA, pero yo me quedo con Donovan Mitchell como el mejor pick número 13 en activo a día de hoy, y estamos hablando de alguien que esta temporada promedió 33 minutos de juego, 26,4 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, 8,7 triples intentados con un 39% desde 3 y un 44% en tiros de campo. Uno de los principales motivos por los que me quedo con Donovan Mitchell por encima de Devin Booker es que los dos son muy buenos jugadores y muy buenos creando su propio tiro, pero Donovan Mitchell ha sido mucho mejor triplista en su mejor momento, aparte de esa actuación en la burbuja que no estoy valorando porque me estoy fijando más en temporadas individuales, pero no puedo olvidarla. Y ninguno de los dos es bueno en defensa, o sea que tampoco es que se sacrifique tanto por seleccionar a uno frente al otro. Y como decía antes, el tercer mejor pick número 13 en activo está Clavin, y luego tal vez a la larga Tyler Hero pueda competir, pero de momento no está a la altura. Llegamos a la elección número 12, donde la verdad es que he dudado bastante. De hecho estaba empezando a hacer la plantilla a un jugador y luego me cambié a otro, y es que no hay demasiadísimo talento aquí, pero a día de hoy yo me quedo con Steven Adams como el mejor pick número 12 en activo. Y entiendo que no es un jugador que haya puesto números increíbles y que ahora mismo, como está sobrepagado, mucha gente lo está infravalorando o despreciando, pero el mejor Steven Adams con los Thunder, con 24 años en aquel momento, era un muy buen center, una bestia en los tableros y un jugador muy eficiente que hacía bien su trabajo. Steven Adams no tira, no es un buen tirador de tiros libres tampoco, ni un jugador con demasiado juego ofensivo, pero como mínimo juega bien en el pick and roll y hace una buena labor defensiva. El mejor Steven Adams en 2017-18 es un jugador que promediaba 32,7 minutos de juego por partido con 14 puntos y 9 rebotes, con 5,1 rebotes ofensivos. Pensad un poco en el número de rebotes ofensivos y daos cuenta de que a nivel defensivo solo conseguía 3,9 rebotes, y traducid eso en la cantidad de rebotes que le estaba cediendo a Westbrook y entenderéis que Steven Adams es un jugador realmente de 12 o 12 rebotes y medio por partido, no de 9. Un tapón por partido, un 63% en tiros de campo y un 56% en tiros libres. Steven Adams es un buen jugador, no es increíble, pero es bueno. Y el otro pick número 12 con el que dudé bastante, pero al final decidí dejarlo un poco por debajo, es Thaddeus Young, que su mejor momento era muy bueno, un jugador muy completo, capaz de hacer muchas cosas y que sigue haciéndolo. Este año los Chicago Bulls fue bueno,
bueno. Pero el tema es que la mejor temporada de Thaddeus Young, en la que promedió más de 17 puntos por partido, es cuando empieza The Process con los 76ers ganando como 16 partidos, y en ese contexto no quiero valorar esos números igual que en otros casos, y aún así, algún año los Brooklyn Nets fue realmente bueno, pero creo que me quedo con el mejor Steven Adams frente al mejor Thaddeus Young, y luego está un poco por debajo Miles Bridges, que en un par de años debería superar a ambos probablemente, pero a día de hoy creo que lo dejo eso un poco por debajo. Y ya para finalizar este vídeo vamos a hablar del mejor jugador en activo, aunque en este caso llevo un par de años sin jugar, que ha sido seleccionado con el pick número 11, y ese sin lugar a dudas Klay Thompson, que es el segundo mejor tirador de la NBA actualmente, puede ser posiblemente incluso el segundo mejor tirador de la historia, y el mejor Klay Thompson no era ninguna broma. Tengo muchas ganas de verlo en el campo una vez más, a ver cómo está, pero estamos hablando de un jugador que en su mejor temporada, esa temporada de las 73 victorias y 9 derrotas, promedió 33,3 minutos de juego, 22,1 puntos, casi 4 rebotes, 2 asistencias, 8,1 triples intentados con un 43% desde 3 y un 47% en tiros de campo. Y a esto hay que sumarle además una muy buena defensa que desgraciadamente sospecho que va a haber perdido después de tanto tiempo inactivo y después de tantas lesiones, pero aún así el mejor Klay Thompson no era ninguna broma. No me parece un jugador, ni nunca me ha parecido un jugador con la capacidad de ser el mejor jugador de un equipo, porque no es un creador con el balón en las manos, pero básicamente Klay Thompson es en cierto modo el mejor 3&D de la historia. Y lo cierto es que el pick número 11 no se queda corto de talento después de Klay Thompson, porque justo después tenemos a Shai Gilgeous-Alexander, que es uno de los mejores jugadores jóvenes de perímetro de la NBA, y al final es eso, un jugador que de momento no se acerca ni remotamente al nivel de Klay Thompson o al nivel de producción de Klay Thompson, pero es muy bueno. Y por debajo de él tenemos a Domantas Sabonis, que ya ha sido All-Star un par de veces y es un jugador muy bueno y muy completo, con limitaciones defensivas y que al final tiene algunas carencias que creo que no va a poder cumplir nunca a nivel de movilidad sobre todo y de capacidad de tiro, pero un muy buen jugador una vez más para este pick número 11. Y con esto hemos terminado ya esta lista del mejor jugador en activo seleccionado entre cada uno de los picks del 20 al 11, y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.